Hola, soy Juan Palomino. Acepté la invitación de Médicos por Naturaleza porque tengo algo muy importante que decirte. La sangre es un producto imposible de fabricar fuera de nuestro cuerpo y no hay nada que la reemplace. Por eso que es importante donar sangre. Donar sangre es una forma de dar vida. Donar sangre es una forma de ganarle a la muerte. Bueno, hablamos del olfato y del gusto, ya los doctores de este programa nos han instruido al respecto, pero la doctora Miguelina Guirao es biofísica del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales del Hospital de Clínicas y de esto sabe muchísimo. Y nosotros habíamos planteado varias cosas. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Primera pregunta, ¿las mujeres olemos más que los hombres? Tenemos el umbral del olfato más bajo, en general, el promedio. Las diferencias individuales entre las personas son de 1 a 100. Ah, muchísimo. Entre hombres y mujeres. Sí. De manera que no es fácil decirlo así. Lo que sí podemos decir es que el promedio del umbral de olor de la mujer es más bajo que el del hombre. Es decir, necesita una concentración más baja para oler. El hombre necesita aumentar un poco la concentración, el promedio. Perfecto. ¿Y esto tiene una razón de ser de por qué es así? Eso es un motivo. Digo, el hecho de que seamos, no sé, me imaginé o relacioné el tema de la maternidad con los niños, el tema de los olores, la percepción del otro. Como el sistema olfatorio está muy vinculado al sistema límbico, que sí, controla la memoria y las emociones, es probable que el sistema endocrino esté vinculado a esto. Perfecto. ¿Y qué pasa con el olfato? ¿Uno puede perder el olfato a lo largo de los años y tener esta sensación de que uno la va perdiendo, más allá de que esto esté o no relacionado con una enfermedad en particular? Bueno, el olfato se va perdiendo con la edad, con los procesos neurodegenerativos, ¿no es cierto? Alzheimer, Huntington, ¿no es cierto? Parkinson. Y se pierde también como estado de convalecencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, cáncer de cabeza y cuello, ¿no es cierto? Garganta. Después de radiación trae una pérdida del olfato y del gusto, por lo menos 6 o 8 meses. Algunas veces se recupera, otras no, depende del tipo de enfermedad y del estadio. ¿Esto significa que uno come cualquier cosa y no puede diferenciar en aquello que está comiendo, por ejemplo? Bueno, ¿O no es tan así, o no es tan ahora drástico? hablamos un poco del futuro de estas investigaciones. A ver. Una creencia general entre los investigadores, ¿sí?, ¿no es cierto? Era que el gusto, el olfato y el sistema trigémino son totalmente diferentes y son estructuras anatómicas separadas, sí, con diferentes respuestas de sensación y percepción. No es así. No es así. El trigémino, a pesar de que tiene estructuras anatómicas diferentes del olfato y del gusto, sí, influye poderosamente en el gusto y en el olfato. Y hasta ahora se investiga que es muy difícil conseguir un estímulo olfatorio que no tenga un componente trigeminal. Así están las cosas aquí y ahora en los congresos. Cuando hablamos de componente trigeminal a los comunes que somos nosotros, que no entendemos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hago ahora otra distinción. Generalmente, como dijo hoy la doctora Calviño, uno considera que hay 5 atributos del gusto, ¿no es cierto? Pero hoy se está investigando hasta qué punto podemos decir que hay solamente esas categorías. Es decir, ¿cuántos amargos hay? ¿Cuántos dulces hay? Pongamos un ejemplo, el amargo, desde la nicotina a la quinina a la cafeína, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Además, la nicotina y la quinina tienen componentes trigeminales que son aversivos, ¿no es cierto? La cafeína no tanto así, se usa muchísimo. Y el olfato lo mismo. El olfato tiene cualidades, atributos que pertenecen a nuestro pasado, a nuestra experiencia, y podemos oler olores nuevos que nunca hemos olido antes. Podemos ir, por ejemplo, a África, Asia, y oler, inclusive las personas tienen un perfil alrededor que evapora, todos evaporamos un olor, ¿no es cierto? Y entonces, ahí tenemos otros atributos. Y después tenemos también el sistema trigeminal, que tiene el ardor, la picazón, la temperatura, el burbujeo. Que eso influye notoriamente. Todo eso influye en el gusto y en el olfato.
Perfecto. ¿No es cierto? O sea que todo aquello que nosotros vamos incorporando, por ejemplo, en la niñez, en los primeros años de vida, son determinantes para esta diferenciación entre, por ejemplo, los dulces y los amargos. ¿Con qué relacionamos nosotros el dulce y con qué relacionamos el amargo o el ácido? Otra investigación para el futuro. A ver. Porque cuando yo trabajo en todos los sistemas sensoriales, ¿no es cierto? En todos. Me interesa el problema de los procesos sensoriales en general. Sí. Y los procesos sensoriales, sobre todo la visión y la audición, tienen almacenamiento. Entonces yo puedo decir esto es un rojo, esto es un verde. Claro. Y la audición puede decir esto es un grave. El olfato y el gusto no almacenan de la misma manera. Entonces tenemos la memoria implícita y una explícita. La explícita que tenemos en la visión y en la audición está en el olfato cuando uno dice este es un olor a jazmín. Estoy diciendo, pero estoy tomando un objeto para decir cuál es el olor. No estoy diciendo este es el olor tal como digo del rojo. No digo el rojo de la rosa. Necesito del elemento para poder identificar. Aún la memoria explícita. Pero la implícita es un olor que ya tuve antes y que sé que está y que no sé a qué huele. Por ejemplo, una persona que no tiene anosmia puede venir al laboratorio, uno le presenta un olor a naranja y dice, esto yo lo he percibido antes. ¿Está? Y lo está comiendo todos los días. Claro. Eso es una memoria implícita. Perfecto. La otra es explícita cuando dice esto es naranja, ¿no es cierto? Ahora, la memoria más ampliada que tienen algunas personas, así como hay supergustadores, hay algunos que tienen buena memoria para el olfato, que son los perfumistas, por ejemplo. Claro. Entre paréntesis, hay solo 400 perfumistas en el mundo. Porque son catadores que tienen esa memoria explícita muy desarrollada. Bueno, estas personas pueden decir, mire, esto es limón, esto es naranja y esto es mandarina. Ahora, pero ellos muy tienen pocas el personas registro, normales pueden decirlo. Claro, ellos tienen el registro de olores agradables y la concomitancia deseables. Emocional va con el gusto y el olfato y el trigémino. Okay. No necesariamente con los otros sentidos. Yo puedo tocar esto y no me dice nada, ni placer ni displacer. Pero puedo sentir un olor y me gusta o me disgusta. Por eso ese ligamento inmediato con el centro de emociones y de la memoria. Claro, un olor, el ingresar a un espacio que haya mal olor o recibir una mala percepción hace que, no sé, por lo menos en lo particular, a mí me cambia el estado de ánimo, o sea, y me cambia la percepción radicalmente de esa persona. Bueno, los investigadores siempre vamos a lo que va a pasar después. Lo que tenemos que investigar vamos a andar todos con broche para circular por la vida. Momento, el problema es más serio y es muy actual, ¿eh? A ver. Es muy actual. Salen en los diarios los problemas de la polución. Sí, el aspecto ecológico. Hay polución interna y polución externa. En los ambientes internos, así como esto, en los edificios modernos, donde hay toda clase de confort para las personas, todo está climatizado, ¿cierto? Sí. Aire acondicionadores y todo lo necesario, se ha descubierto que las personas, los empleados, esto ha pasado se ha estudiado mucho en Europa, en Estados Unidos, tienen lo que se llama el síndrome del edificio enfermo. Es decir, los empleados tienen mareos, irritación de ojos y de nariz, claro, debilitamiento, falta de concentración. Entonces, al principio, como sucede con los médicos, yo no soy médica, tengo la libertad de decirlo, cuando no saben dónde poner una cosa, ya pasan a los psicólogos. Entonces, durante años, desde hace más o menos unos 30 años atrás, se pensaban que eran factores psicológicos y eran tratados como tales. Pero después, cuando esa misma gente, por experimentos que se realizaron, fueron a parar a otros ambientes abiertos, ¿no es cierto? Cambiaban. Toda esa misma gente le desaparecieron los síntomas. Entonces es lo que se llama el síndrome del edificio enfermo. Ahora, afuera, eso es el interno. Hay más síndromes, pero voy a ser breve. En el ambiente externo están los olores ambientales propios de industrias, por ejemplo. Sí, exacto. De los basureros, de las industrias, de los desechos químicos, desechos pescaderías, industrias de cuero. Exactamente, curtiembres. Arroyos con aguas hervidas. Está esto muy al día en nuestro país. ¿Sí? Bueno, producen síntomas semejantes a los del edificio enfermo. Sí. En estas personas. Pero ¿qué sucede? Esos síntomas pueden estar indicando, pueden ser secundarios, pueden estar indicando otros primarios, ¿no es cierto?, que son
que son cuestión de estudio, es decir, que pueden afectar seriamente la salud. Antes de irnos a la pausa, ¿uno se va acostumbrando a estos malos olores del edificio enfermo, como bien usted aclaraba, o aquellos olores nauseabundos con los que uno lamentablemente se empieza a acostumbrar en la vida al aire libre? Bueno, eso se llama también el síndrome de la comunidad ecológica, que hay personas que viven continuamente con una invasión de sustancias químicas tóxicas, e inclusive con fuertes olores, y se acostumbran. La persona que entra a esa comunidad inmediatamente percibe los malos olores, pero se van acostumbrando y los perciben menos. Ahora, esa memoria implícita puede quedar, no explícita, puede quedar y puede ser dañina para el organismo. Obviamente. Bueno, hacemos una pequeña pausa, han llegado cantidad de mensajes, así que no se va a ir, se va a quedar un ratito con nosotros, ¿Cómo no? Para ayudarnos a responder todas estas dudas. Ya venimos, no se vayan. ¿Sabías que el olfato nos permite disfrutar las esencias y fragancias como las rosas o el café? El gusto y el olfato también nos protegen, informándonos cuando una comida está en mal estado o cuando hay una fuga de gas. Muchas enfermedades y lesiones pueden provocar trastornos del gusto y del olfato, inclusive los resfríos y los traumatismos en la cabeza. Algunos medicamentos también pueden afectar el gusto y el olfato.